Estas son nociones básicas a la gestión comunitaria, y téngalo claro, ¿verdad? Posiblemente vamos a ver unos videos aplicados en otros contextos, pero es para que ustedes aprendan, ¿verdad? Es en el contexto comunitario. Y vamos a esta clase o este taller está orientado al manejo básico de esas señales preventivas, ¿verdad? Y la idea de esta clase virtual, taller virtual, está dentro del marco de seguimiento de líderes comunitarios en gestión del riesgo. Ya ustedes son reconocidos, no solo por mí, yo soy la cara de la comisión, pero también hay otros compañeros que conocen a ustedes, ¿verdad? Estamos hablando del área de comunicación institucional con Rebeca, el mismo Alexander Solís, el presidente, ya inclusive ha entablado conversaciones con ustedes. Lidia Esquivel, que es la jefatura mía, y otra serie de profesionales de la CNE que ya los conocen y saben que ustedes son líderes. Ustedes no solamente son personas de una comunidad, sino que ustedes ya tienen el estatuto de líder. Eso es importante, ¿verdad? Los objetivos. Tal vez no sea porque la letra está muy pequeña. Ahí tuve un problemita pero bueno, tenemos 4 objetivos. Conocer los conceptos, ¿verdad? Número 1. Número 2, comprender la importancia del comité comunitario, ¿verdad? A mí no me sirve ir a darle un grupo de señales a cualquiera. No sirve, ¿verdad? Ni se da, las señales no se entregan al inicio de un comité. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener claridad conceptual de qué es lo que va a ir a hacer con esas señales, ¿verdad? Y eso solo se hace en ambientes de comités comunitarios que han debidamente ya están reglamentados y entrenados. Entonces ya nos queda más claro esa tarea o ese proyecto. Ahorita le vamos a llamar proyecto, ¿verdad? Y luego definir el proceso, el otro objetivo es definir el proceso para la asignación de tareas, roles, responsables y el fin del proyecto señales, ¿verdad? Porque las señales no se instalan solas. Tampoco la instala un único coordinador o un subcoordinador o no. Eso tiene que ser en equipo, ¿verdad? Busquen hacer equipos. Si no lo tienen, es necesario reforzarlos porque si no, vamos a recargar la tarea en 2 personas y no tiene mucho sentido porque les va a significar mucho tiempo y no vamos a salir adelante con la tarea. Y el otro es repasar las herramientas de trabajo, la coordinación y planificación del CCE. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener ahora el proyecto señal, pero vamos a aprender cómo hacer las tareas. Luego, en un taller adicional, junto con Yasmina también, vamos a hacer la planificación del proyecto señales de una forma administrada, de manera tal que así puede tener, así como vamos a aprender a hacer proyectos señales, podemos tener proyectos salón comunal, ¿verdad? Podemos tener el proyecto de la bodega de primera respuesta. Entonces, cada cosa que involucre recursos materiales, capital humano, o sea, ustedes y otras personas, y recursos adicionales, se formulan en proyectos. Así funciona en todo, ¿verdad? En este caso es un proyecto de una dimensión apenas de un mes y en la cual tenemos que llevar a buen término. Vamos ahora al tema de repaso, amenazas y vulnerabilidades. No lean el texto. Después yo les voy a pasar en un formato más ágil este material de apoyo. Así que no se preocupen. Acuérdense ustedes que no hablamos del riesgo. Tenemos que hablar de amenazas y vulnerabilidades. Para hablar del riesgo tenemos que tener claro qué son las amenazas y qué son las vulnerabilidades. A las amenazas las vamos a entender como los eventos físicos de la naturaleza o los procesos. Por ejemplo, un ciclón en su fase madura o en su fase más intensa es un huracán categoría X, categoría 1, 2, 3, 4, dependiendo. Entonces, esa es la amenaza, ¿verdad? Y la vulnerabilidad es la gente que está expuesta a su paso, pero que está asociado a las lluvias intensas y a las inundaciones. Esas son amenazas asociadas al huracán. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces vamos a entender que las amenazas se refieren a los eventos físicos. Entonces, el sismo en sí es una amenaza, ¿verdad? Pero puede tener otras amenazas relacionadas, como por ejemplo los deslizamientos o
el agrietamiento del suelo y una cuestión que se llama licuefacción. La licuefacción tiene que ver con un comportamiento anómalo. El suelo pierde la capacidad soportante, entonces se vuelve como una especie, digámoslo así, entre comillas, no es correcto decirlo, pero vamos a entenderlo como arena movediza, ¿verdad? Generalmente ocurre en las zonas muy cercanas al litoral, donde hay mucha agua y el suelo geológicamente es poco cohesivo, se llama aluvión, y eso lo vimos mucho en el terremoto de 1991, en el terremoto Teliri y Limón. Ok, ¿por qué es importante hacer la diferenciación? Porque para calcular el riesgo yo voy a necesitar siempre conocer la amenaza en mi comunidad y la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Son aquellas cosas que están expuestas a la amenaza, ¿verdad? Puede ser una persona, una familia, el puente, la carretera, el tendido eléctrico, la plaza, el mismo salón comunal. Son aquellos elementos que tienen un grado de exposición a una amenaza específica. Ok, entonces ahí viene otra palabrita, emergencia y desastre, ¿verdad? El desastre ocurre cuando se juntan las dos, la amenaza y la vulnerabilidad. Pero estas dos, cuando se juntan, generan el riesgo. Y el riesgo genera una condición de desastre dependiendo del contexto en que se da. O sea, ahí tenemos claro, y el desastre ya ocurre porque tenemos un desorden, tenemos un caos, tenemos pérdida de capacidad y la comunidad o el entorno requiere auxilio. ¿De quién ocupa el auxilio? Bueno, de otras partes que ya no han sido golpeadas, ¿verdad? Entonces, por ahí, por lo general, el desastre lo vamos a entender como la pérdida de la capacidad de respuesta. O sea, yo resulté golpeado, yo no puedo responder, necesito el auxilio, ¿verdad? Si quedé ileso y tengo capacidad para cooperar y ayudar al prójimo, qué sé yo, ok, puedo hacerlo, pero posiblemente yo pueda estar en una situación de desastre y requiera el auxilio externo, ya sea de comunidades vecinas o de instituciones, organizaciones que tienen, ahora sí, la capacidad para responder. La vulnerabilidad se estudia más ahora, sobre todo a nivel de comunidades, porque es más fácil y es más sencillo. Ustedes están viendo la imagen de al lado con la imagen donde dice organización del territorio y análisis del entorno, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, correcto, la estamos viendo. Bien, perfecto. La estamos viendo. Sí, esas son fotos de acá, del proyecto BOSAI. Entonces, esos son, ahí cuando estudiábamos, hacíamos talleres para entender el territorio, ¿verdad? Ahí, la de abajo, la foto de abajo corresponde a un trabajo de campo en Alajuelita, donde tratábamos de entender el concepto de vulnerabilidad y hacíamos la relación entre los objetos que eran amenazados por una quebrada. En ese caso, cuando la quebrada, que en sí no es amenaza, sino es la inundación rápida, la que podría causar problemas. Entonces, en la ecuación R, que es riesgo, tenemos amenaza por vulnerabilidad. Ok. Entonces, eso nos lleva a una serie de conceptos que, cuidado, ustedes como líderes, ¿verdad? Y saliendo del área de Yasmina y la mía, no les vamos a perdonar cuando digan cosas inapropiadas en el sentido correcto. O sea, cuando queremos que ustedes hablen igual que nosotros, porque ya ustedes son líderes avanzados, muchos de ustedes. Yo creo que el 90% de este grupo ya está en ese nivel. Entonces, vamos a repasar. La ecuación es un cálculo, pero ahorita se separa. Ahorita no voy a hablar del cálculo. Vamos a entender que R igual a por V es amenaza por vulnerabilidad, pero eso nos va a llevar a varios conceptos. Amenaza se entiende igual por peligro. Amenaza es igual a peligro. Así lo vamos a ver y así se estudia en todos los países. La vulnerabilidad es igual a la exposición, o sea, la debilidad, ¿verdad? El riesgo por sí solo no se dice, se dice riesgo de desastre. O sea, yo voy a estar expuesto a un riesgo de desastres porque hay otro tipo de riesgos. Entonces, en nuestro concepto se usa riesgo de desastre, ¿verdad? Que esperamos no ocurran, pero nos preparamos para evitarlos, esa es la idea. El desastre
en sí, que es la capacidad, perdón, es la pérdida de la capacidad de respuesta. O sea, si yo estoy en un desastre es porque yo no puedo responder, mi comunidad no puede responder y entonces también se asocia al concepto de pérdidas. Ya tengo muertos, ya tengo heridos y tengo abajo toda la infraestructura, ¿verdad? Carreteras, puentes. Entonces el desastre está asociado a las pérdidas de personas, pero también pérdidas materiales. La emergencia, ojo, no usar emergencia igual a desastre. La emergencia es un periodo de crisis que puede volverse un desastre, ¿verdad? La emergencia nos convoca porque algo está ocurriendo y la emergencia en sí llama al auxilio. Pero ojo, no usar el sinónimo emergencia y desastre. Son diferentes, son totalmente diferentes. Riesgo manifiesto es el riesgo que ya pasó, ocurrió, pasó. ¿Ok? Entonces vuelvo a un ejemplo práctico. Calle Lajas, Escazú, todo el mundo conoce, ¿verdad? 2011. Entonces, cuando ocurrió el flujo de detritos y la inundación que sepultó la comunidad de Lajas, ahí tenemos los dos factores. La comunidad que era vulnerable, las casas también, y el flujo de lodo que era la amenaza, y el riesgo se manifestó. O sea, se llama el riesgo manifiesto, ya pasó. Pero eso no significa que Lajas salió del riesgo, se volvió a reconfigurar. Si no se hizo nada, si no hay comité, por cierto, perdimos el comité a pesar de los muertos, de 24 muertos, y hoy por hoy el comité de Lajas está perdido. Yo intenté reactivarlo con Bosai 2, pero ellos no quisieron, tienen problemas con Amuni, ¿verdad? Entonces, un comité que sufrió la experiencia del desastre y el riesgo manifiesto no tiene comité. Entonces, imagínense lo problemático que es eso ahora. La amenaza potencial, bueno, la amenaza potencial es, por ejemplo, el sismo de OSA, el de Golfito, el que estamos esperando de 7.3. Igual aquí el del GAM, que es de 6.5, derivado de algunas de las fallas, por ejemplo, de la falla de Aguacaliente, de Cartago. Esos son amenazas potenciales, todavía no se han manifestado. El escenario de amenaza es colocar la amenaza sobre contextos que se pueden hacer en un mapa, se puede estudiar en una comunidad y entonces el escenario vemos que está amenazado y que es vulnerable. Eso es llegar a un escenario. El escenario es ver cómo esa amenaza puede actuar sobre un entorno específico. Entonces yo tengo que estudiar con mapas, con informes, con diagnósticos, etcétera. Entonces el escenario de amenaza yo tengo que conocer y plasmar la amenaza de manera que todo el mundo la pueda entender y planificar para que se pueda revertir el daño o evitarlo. Esa es la idea. El escenario de riesgo de desastre es un poco diferente porque tenemos que imaginarnos qué pasa si la amenaza se activa y nos genera daños y pérdidas en la comunidad. Entonces el riesgo de desastre ya nos llega a determinar, por ejemplo, cuántas personas podríamos perder, cuántas personas podrían morir, cuántos se podrían estar heridos, cuál puente se podría caer, qué dejaría de funcionar. Entonces el riesgo de desastre, el escenario del riesgo de desastre es pensar qué podría ocurrir si la amenaza se activa en un contexto de vulnerabilidad. ¿Ok? Ahora, lo importante es que el riesgo no es fijo, es dinámico. Siempre está cambiando, siempre, siempre. Todos los días cambia. ¿Por qué? Porque el entorno de vulnerabilidad es muy dinámico. La gente llega, la gente crece, las comunidades se vuelven más densas, la población crece, tenemos nuevos nacimientos. Entonces, el riesgo es dinámico, ¿verdad? Entonces, una área de deslizamiento, por ejemplo, X, voy a mencionar uno que ustedes conocen, a la bolita, la cascabela, de repente se vuelve más complejo porque llegó más gente, ¿verdad? Entonces el riesgo ya no es igual al que teníamos en el 2016 porque tal vez hay más casitas o tal vez hay más. Entonces quiere decir que se complicó el escenario de vulnerabilidad y se amplió el grado de riesgo, ¿verdad? Pero entonces es como para recordarles por qué estamos haciendo esto relacionado con las señales. Ok, voy a ir un poquito
más rápido. Esta es una imagen para recordar aquí los dos conceptos. Eso pertenece al Valle de la Estrella. Eso fue en el 2002, pero ahí, por más señales que pongamos, es difícil advertir, pero porque las inundaciones son muy extensivas y el agua llega hasta a veces 1,60 m, 1,80 m e inclusive algunos hasta más de 2 metros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos problemitas y quería nada más mostrarles para recordar. Ok, ya toqué un poquito esto. La vulnerabilidad dinámica, ya les dije que cambia dependiendo de las personas y de la infraestructura, ¿verdad? Porque la infraestructura también se deteriora o el no hacer nada también aumenta la vulnerabilidad. Entonces yo sigo con el mismo puente deteriorado y sigue deteriorándose y cuando ve, es atacado por la amenaza y listo. Listo, el riesgo se manifestó y se generaron pérdidas y daños. Bueno, a la materia, las señales preventivas básicamente están orientadas a informar y a generar una acción segura, en este caso la evacuación, de manera tal que garantice la seguridad de la vida de las personas, o sea, la vida humana, ante eventos adversos. O sea, la señal tiene un fin específico de advertir, de indicar que puede haber un determinado peligro. Esa es la función que tiene. Y usa colores. Los colores, ahorita vamos a usar el verde y blanco, que son un estándar internacional. Las que ustedes tienen son señales de seguridad. No obstante, hay otras que son de prohibición. Esas utilizan un círculo rojo y se usan con ciertos estándares. Yo no voy a entrar en detalles porque vamos a trabajar sobre lo que ustedes tienen. Y los otros usan pictogramas. También se conoce como iconos o diseños. En la terminología universal se llaman pictogramas. Son gráficos asociados a un dibujo, ¿verdad? Entonces, el pictograma lo que hace es un acuerdo y por lo general los países acordaron ciertos pictogramas que se pueden entender tanto en Japón como en Costa Rica, o tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, o tanto en Holanda como en Costa Rica. Así que si hay un extranjero y ve sus señales, las va a entender porque son estándares internacionales. Eso es, las que ustedes tienen están referidas a términos de seguridad. Ok, en este caso vamos a hacer referencia a las rutas de evacuación. El pictograma de las señales sobre un fondo blanco y la señal como tal es de color verde, ¿verdad? Ya los que tienen, entonces ya están familiarizados, ¿verdad? Y es por eso explicarles el color, ¿verdad? Por aquellos que les pregunten, sí, alguien dirá, pero eso es muy lógico, Douglas, sí, perfecto, pero corresponde a un estándar internacional, eso no lo inventamos nosotros, ¿verdad? Y es un tema de gestión del riesgo. Por eso es que en este caso las de seguridad que ustedes tienen están sobre un fondo verde, una flecha blanca, sobre un fondo verde, sí, correcto. Y la idea es precisamente, adelante, sí, perdón. Douglas, con permiso, es que está poniendo en el chat un compañero que dice que salió y volvió a entrar. Es para que le den, debe estar en la sala de espera. Ok, sí, pero déjeme, me va a desordenar un poquito, un momentito. Vamos a ver. Se llama Juan Luis, es que dice que se le pegó y que tuvo que salir y volver a entrar. Pero qué raro, no me está pidiendo, no me está pidiendo, un momentito. Qué raro. ¿Está seguro que entró? Porque el sistema me pide que está entrando alguien y está en la sala de espera, no, pero no tengo nadie en sala de espera. Douglas, pero de todas formas uno lo puede, si apareciera, uno lo puede activar y no aparece. Sí, por eso, es que creo que él está intentando. Vamos a ver, porque
En ese caso tiene que salirse de todo y volver a entrar para que lo reconozca. Ok. Yo le dije eso, que saliera y volviera a entrar, pero parece como que está en la sala de espera. Bueno, ahí ahorita él va a intentar. Ok. Bueno, en este caso, las rutas de evacuación, sí lo grabé en la pantalla, ¿sí? Sí. Ok. La ruta de evacuación tiene que estudiarse porque lleva a un destino específico. No simplemente la colocamos porque queremos colocar que hay una ruta. Tenemos que estar claro a dónde va a dirigir usted la gente. Generalmente, obvio, es un lugar seguro, ¿verdad? Evaluado por ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes les van a preguntar, ¿y esa flecha por dónde punta? Ok, no, es que en caso de que tuviéramos inundación o deslizamiento o un sismo, esa flecha apunta a el salón parroquial, al área segura, por ejemplo, a la zona de la explanada. Estoy inventando ahorita, ¿verdad? Porque a ustedes les van a preguntar, y bueno, y esa flecha apunta para allá, pero ¿qué significa, verdad? Entonces esos detalles hay que tenerlos porque luego hay que explicarlo, ya sea en un chat, luego en una especie de divulgación a la población, etcétera, para que ellos sepan que las señales tienen un fin estudiado, ¿verdad? Entonces, ese es lo interesante, ¿verdad? Repasando nuevamente, tienen como fin informar y orientar, o sea, advierten al peligro. Por eso tenemos que ir al trabajo de campo a estudiar a cuáles peligros vamos a colocar las señales, porque no las vamos a colocar a lo loco, ¿verdad? Y advierte a la población a través de la señalización con temas alusivos al área de amenazas comunes. Son las siguientes señales. Prohibido el paso, la zona de seguridad, albergues, alojamientos temporales, refugios, ¿verdad? Es igual. O rutas para salir de las zonas expuestas a amenazas y llegar a la zona de seguridad. O sea, si hay una flecha, esa flecha tiene que tener conectada hacia un área de seguridad, ¿verdad? Porque se los van a preguntar. Ok. Metodología de trabajo. Bueno, en este caso está basada en la participación del comité. Nos referimos al Comité Comunitario de Emergencias, ¿verdad? Y sus brigadas, ¿verdad? Básicamente tenemos que informar, tenemos que explicar el objetivo para qué, ¿verdad? Su función. Tenemos que divulgar que ya en mi barrio hay señales y que se señaló y se colocaron con el fin de advertir. Tenemos que mapearlas, identificarlas dónde están y tenemos que tener una ficha técnica. Esa ficha técnica establece, después le pasamos un formato para ayudarles, el día en que se colocó, quienes participaron en la colocación, la foto, ¿verdad? El selfie ahí con la foto para recordar, administrar y archivar y darles información a la persona de la junta directiva que lleva esa información, ¿verdad? De hecho, es la secretaría. La secretaría debe tener un registro, un AMPO o algo, donde están esas señales y también un poquito de historia, ¿verdad? Que un párrafo, ¿verdad? Que esas señales fueron suministradas por la Comisión de Emergencias, que se almacenaron en un gobierno local con un fin de que fueran a los comités comunitarios de emergencia y se recibieron el día tal, ¿verdad? El 25 de marzo del 2021. ¿Por qué? Porque es una referencia, ¿verdad? Una ficha técnica nos ayuda también a tener como el informe de gestión. Entonces a mí cuando me pidan, bueno, hey Douglas y su comité, muéstrame qué ha hecho. Sí, miren, aquí están las señales, colocamos. Nos llegaron tanto número y ya están instaladas. Ese proyecto ya lo terminamos, ¿verdad? Entonces es como una sistematización, veámoslo así, ¿verdad? Sobre las señales, ¿verdad? Preferiblemente cerca de la zona de amenaza que ustedes identificaron. No necesariamente tiene que ser una amenaza natural, puede ser una amenaza antrópica, ya las hemos estudiado, las referentes sobre todo en lugares donde existen, por ejemplo, algún escenario de amenaza antropogénico, por ejemplo, estos sistemas de cilindros de gas, sobre todo en zonas y restaurantes que a veces son muy grandes. Ahorita se me olvida la capacidad instalada que tienen esos cilindros.
o las mismas gasolineras, o también en puentes de mal estado, ¿verdad? Que tengan, o sea, vamos a identificar la amenaza a la cual está colocada la señal, ¿verdad? Y preferiblemente, en este caso, ustedes tienen, creo que tres tipos, perdón, 4 tipos, ¿verdad? Que son las de dirección, porque es la dirección hacia arriba, a la izquierda, a la derecha, y la del punto de reunión, que son las que, por ahora, las que vamos a iniciar, ¿verdad? En la gráfica se observan las de seguridad, que son las que están en color sobre fondo verde, ¿verdad? Y a la derecha hay un triángulo que indica la amenaza. Todavía no hemos fabricado las amenazas, perdón, las señales relacionadas con la amenaza. Por ahora van a tener las de evacuación, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo, ¿verdad? Y la idea es identificar el punto de encuentro, que no es al azar, requiere una evaluación de campo. Ese punto de encuentro tienen que tener elementos de estudio para ver que la población que llegue ahí no esté expuesta, ¿verdad? Ustedes ya conocen eso, por elementos lógicos ya van a saber que no es que les caiga un árbol, un poste, hay alcantarillas cerca, otros recursos que impiden llegar al punto de encuentro, ¿verdad? Carreteras con mucho tránsito, sobre todo tránsito pesado, etcétera. Entonces, ahí requiere una evaluación colegiada. Cuando digo colegiada, significa que requiere el criterio de quienes hacen el trabajo conjunto, ¿verdad? Eso requiere una discusión para colocar estos puntos de encuentro, porque después nos lo van a cuestionar si no los colocamos bien, ¿verdad? Ok, vamos al primer ejercicio. Un valiente, una valienta que me diga qué errores ve ahí. Aglomeración. Ok, vamos a asumir que la aglomeración es, no creo que sea un error, pero voy a asumir que es lo que está ocurriendo, aglomeración. Señalamiento, Vamos, no hay. bien, pensemos como gestores del riesgo, ¿verdad? Vea, Pensemos aquí está como gestores del riesgo. mucho. No hay una Amenaza. ruta de evaluación. Un momentito. No, Pensemos no, como gestores aquí del vea, riesgo, vea, ya vea lo ustedes que tienen está aquí, elementos vea. de amenaza y vulnerabilidad. Ahora sí, ¿quién me dice el nombre y Son participa? Jenny, no Jenny, hay adelante. señalamiento de evacuación. ¿Cómo? No hay Eso es señalamiento de que yo no- evacuación. Ok, déjenmelo ahí. ¿Quién más? Jenny dice señalamiento de evacuación. ¿Quién más? Diga usted si quiere. Susan, no hay una ruta de emergencia. Ok, muy bien. Ok, no hay señalamiento, no hay ruta de emergencia. Susan, Jenny, ¿quién más? Estos son como unos tubos. A ver. Hay mucha aglomeración. Rosario, preséntese porque es que Rosario. Y hacia arriba hay como unos tubos o algo que si en un temblor pueden caer sobre toda esa base, sobre la gente. Bueno, está bien. Okay. ¿Quién más? ¿O no? Creo que yo, Norma, ¿Sí? Lo mismo No, que Jenny, no hay hay señales para que la gente se guíe para un sismo salir. No hay ningún tipo de señal. ok, muchas gracias. Muchas gracias. También hay obstáculos. Dígame el nombre. La regla es nombre, participa, porque tenemos, es más difícil. Ajá, ajá. Obstáculos, muy bien. Ok, vamos a parar ahí porque vienen más ejercicios. Entonces, muy bien. Me parece que ustedes aceptaron los elementos. Errores. Lo organizó un comité municipal de emergencia y la municipalidad, eso es en Escazú. A ver, no lo estoy criticando. Acuérdense que es un taller, es un aprendizaje donde estudiamos para mejorar, ¿verdad? Entonces aquí la crítica es constructiva, ¿verdad? Está claro eso, ¿verdad? Clase. Ok, sí. Sí, entonces aquí hay un error porque también participó la comisión de emergencias. Ya participé ahí, entonces también soy culpable, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos este tipo de cuestiones, aquí hay que garantizar que las señales estén debidamente colocadas, especialmente si el área es sísmicamente vulnerable, ¿verdad? Toda esa área, Escazú, Alajuelita, Cerrillos Desamparados, sísmicamente alta. Así que cuando organizamos este tipo de cosas
Y si no tenemos las señales de metal, perfectamente, previamente tenemos que tener las señales de papel, ¿verdad? Porque ahora se pueden imprimir, se pueden pedir prestadas, qué sé yo, y usted hace ese trabajo señalando, ¿verdad? Usando las señales con los estándares ya establecidos. Ahora vamos a seguir usando señales con los estándares que existen, no las vamos a inventar. Si hay duda, entonces ustedes nos preguntan a nosotros y nosotros, no, use ese tipo de señal, etc. Para eso son estos espacios, son espacios de comunicación. Pregúntenos, nosotros estamos también disponibles para mejorarles todo el aprendizaje. Ok, entonces ahí hay errores, todos los que dijeron están bien. Y lo otro, un elemento negativo que hay que mejorar es que son jóvenes. Y entonces la actividad fue planeada por gente, digamos, con adultos, ya con ciertos años de experiencia, y omitimos elementos de congregación o aglomeración, ¿verdad? Que es la actividad. La aglomeración no es en sí un error, se puede hacer ordenadamente. Ahí no estábamos en COVID, por supuesto, ¿verdad? Ahí ya va a ser un poquito aquí mejor, aquí se ve mejor el tema. Claro, estábamos aprovechando para darle una exposición, pero nos brincamos las normas y eso no se puede hacer. No se puede hacer porque antes teníamos que estudiar el lugar. Posiblemente el lugar sí tenía zona segura, yo creo que sí lo tiene marcado, pero antes debemos haberle advertido a la gente, mire, siga en caso de un sismo, tiene que ir a tal lugar, y luego van a las mesas, ojalá en una forma ordenada. Ahí hay un caos, hay un desorden, y aquí se puede ver la aglutinación como un problema, ¿verdad? Debimos haber establecido reglas para eso. Y lo otro, lo que me preocupa es que en ese momento era un colegio el que estaba pasando por los diferentes stands. Entonces, ya en clase no podemos hablar de un concepto y luego lo aplicamos mal cuando estamos en la realidad, ¿verdad? Entonces, acuérdense de ese tipo de cositas, seamos cabezones a veces y neciemos a la MUNI. Cuando haga esas cosas, vamos a neciar dónde están las señales. Vamos a quedar como los feos y los malos, pero no importa. Ustedes son los que tienen el conocimiento y hacen la advertencia, ¿verdad? Vamos a ver, voy a intentar poner un video. ¿Me dejan? Perdón que le interrumpa, Douglas. Creo Sí. que hay Anais y alguien más que habían pedido la palabra, levantaron la mano. No sé si ya se les resolvió la pregunta o no, si no, adelante. No, gracias, Janina. Sí, ver que ahí estaba el stand donde dice Comisión de Emergencias, que Douglas nos dice de los errores, pero sí, él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Que estaba representando, es un ejemplo, y ahí está propiamente el logo de la comisión, ¿verdad? Entonces, es lo que ya nos ha contestado. Sí. Debemos de ser muy cuidadosos cuando estamos en un evento de eso. Sí, señora, a mí me da vergüenza, pero presentarlo, pero Jay, la idea es presentar estas cosas para que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Un poco en esa línea, ¿verdad? Sí, entonces deberíamos tener como un stock de señales en papel impresas, ojalá aportadas por la MUNI, ¿verdad? Yo creo que no es tan caro, y a nosotros nos da, les podemos decir que nos tengan en un folder, ¿verdad? Ojalá impresas en el formato ideal, porque ellos tienen presupuesto para darnos recursos de apoyo, sobre todo cuando estamos organizando trabajos en la comunidad. Entonces no tienes que tener la metal cuando haces reuniones de trabajo que involucra conglomerar a la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que agenciarnos ese tipo de señales. Voy a poner el video, vamos a ver si no me da problemas. Un momentito. Yo creo que ya lo tengo predispuesto. Vamos a ver. Las señales de protección civil. ¿Se escucha? ¿Lo ven? Sí. Sí se ve y se escucha bajito. Ok. Vamos a ponerlo. Vamos. Ahora.
Las señales de protección civil en establecimientos permiten a la población identificar, comprender y seguir indicaciones en caso de que ocurra una emergencia o desastre. Se caracterizan por tener fondo verde e indicaciones en color blanco. Deben colocarse en lugares visibles y libres de obstáculos. Ruta de evacuación. Indica el camino libre de obstáculos que debe seguir el personal y los visitantes de un establecimiento para ubicarse en el menor tiempo posible en el punto de reunión, evitando pasar por zonas de alto riesgo como áreas con maquinaria, depósitos de combustibles, cables, tuberías, estantes, cocinas, elevadores, escaleras eléctricas, entre otros. La ruta de evacuación debe ser lo suficientemente amplia para que 2 o 3 personas caminen hombro con hombro. Cualquier emergencia, repórtala de inmediato